Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga. Qué alegría estar una vez más aquí con ustedes. Bueno, en este su programa, que por cierto quiero agradecerles de antemano porque estamos viendo mucha acogida y eso es muy bueno, eso es una bendición realmente. Y gracias por ese aporte, gracias por ese apoyo que nos están brindando día tras día en este su programa A Corazón Abierto, en el espacio donde no hay espacio para maquillajes de implantes. Así que quiero darte la cordial bienvenida a ti, mi querida Anita. Qué privilegio, qué alegría tenerte aquí con nosotros en A Corazón Abierto. Entiendo que quizás estés un poquito nerviosa porque estamos al aire, como se diría, ¿verdad? Donde vamos a poder ser partícipes de lo que las personas van a poder mirar o van a poder también preguntar en algún caso, ¿no? Por cierto, qué alegría tenerte aquí, mi Anita, así que sé que va a ser de mucha bendición este tiempo. Me pastor que me diga para ustedes, un gusto estar aquí, la verdad. Ok, muy bien, Anita. Anita realmente es una mujer de Dios, una tremenda sierva que también ayuda muchísimo en lo que es en el ministerio. Una persona que con su matrimonio han podido crear una familia constituida por 2 hijos, una mascota. Y bueno, y ante todas esas cosas, pues podemos ver que son una familia de bendición, son familia que trabaja en el ministerio, realmente se mueven bastante en lo que es, bueno, en el caso de Anita, ahí donde le ven que pareciera que realmente no le vemos que se mueve mucho, pues es una persona que ha trabajado muchísimo, muchísimo en lo que es el teatro, en lo que es la danza, pues estamos hablando de que es una persona que puede tranquilamente darles clases de cómo funciona todo este ministerio. Aparte de eso, es una persona que también su vida ha sido también bastante dura. Hemos visto cómo Cristo ha cambiado realmente su vida, ¿no? Cómo Cristo ha hecho la obra. Y bueno, aquí la vemos compartiendo ya el testimonio. Y de hecho lo estamos haciendo es precisamente por eso, porque creemos, confiamos y estamos seguros de que Dios nos envía para que nosotros hagamos eso. Así que, mi Anita, quiero hacerte la pregunta de cajón, Anita. ¿Qué significa A Corazón Abierto para ti? Bueno, a corazón abierto para mí es presentarme delante de Dios sin nada oculto. Estar delante de Dios, nada oculto, transparente. Transparente, libre, sin nada que te acuse, sin nada que te haga sentir mal. Porque Ajá. porque sabemos, y comparto con lo que comparto con tu opinión, Anita, porque creo que esa es la idea de las personas que venimos a Cristo, ¿no? Cuando Cristo te transforma, automáticamente nosotros empezamos a ser diferentes. Diferentes en el sentido, mejor dicho, las personas correctas, las que deberíamos haber sido el diseño de Dios. ¿Ya? En el diseño de Dios es que nosotros somos personas honestas, transparentes, sinceras, que obviamente eso es lo que nosotros deberíamos o debemos, es nuestro deber reflejar al mundo, ¿no? Y qué mejor hacerlo basado en un testimonio, ¿no, manita? Así que exactamente lo que tú dices, sí, corazón abierto es precisamente eso, hablar de una forma sincera, de una forma sin tapujos, sin tener nada de que nos podamos avergonzar. Amén. Gloria a Dios por eso, mi Anita. Cuéntame, ¿quién fue Anita Mora antes de conocer a Cristo? Háblanos un poquito de cómo eras. Tú sabes mejor que nadie. Cuéntanos un poco, por favor. Amén. Bueno, Anita, antes de conocer al Señor, era alguien miedosa, muy miedosa. Era una persona donde no socializaba con nadie. Le gustaba la soledad, le gustaba estar sola, le gustaba más estar en casa. Sí, yo desde muy niña no me gustaban muchas cosas. Pasaba en casa muy tímida, yo era muy tímida, una niña donde tenía muchos miedos, eh,
donde muchas veces que tenía ganas de, sino que estar con Dios en mi inocencia, en eso yo quería estar con el Señor, con Dios. Yo era Dios, decía, yo quiero estar arriba en el cielo, quiero estar con Él. Me pasaron muchas cosas, pero yo creo que las más, donde el Señor me hizo libre, donde me trajo libertad a mi vida, donde una niña donde fui abusada, donde creció en un hogar donde tomaba mucho mi papá, un hogar donde tenía que dormir afuera en la calle para que mi papá no nos pegara cuando tomaba. Entonces, yo creo que con muchos miedos, cuando fui abusada, la verdad, yo fui abusada por una mujer, por una prima. Yo la verdad, en esos tiempos, yo no sabía muchas cosas, una niña no sabía muchas cosas y no me gustaba eso, no me gustaba y quería estar en el cielo. Yo decía, yo quiero ser un pajarito para estar en el cielo y llegar al cielo y ver a Dios y estar con Dios. Decía yo eso, ¿no? Y bueno, ¿a los cuántos años conociste al Señor? ¿Y cuáles fueron, ahora sí, cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a conocer a Cristo? Ahora sí, háblanos tu testimonio, cuéntanos. Ya. Esta partecita quiero aclarar. Cuando yo dije me libré acá, cuando yo llegué acá, igual pasó algo así. Esas cosas me seguían, no porque yo quería, sino que me seguían cosas así. Y igual me pasó aquí. Fui forzada a irme a muchos lugares, a fiestas, siempre me forzaban. Y cuando yo le conocí al Señor, fue de esta forma, de un lugar que vinieron a darme un estudio. Me dijeron que eso no estaba bien, la idolatría y todo eso. Yo cogí, boté todos los cuadros, aunque mis papás se enojaran. Yo decidí eso porque yo en mí tenía algo, una necesidad en mí. Cuando yo le conocí al Señor, para mí fue un descanso, fue la paz, fue la libertad en mi vida, porque me apartó de muchas cosas. Ya grande, a la edad de 14 años le conocí al Señor, verdaderamente le conocí al Señor a los 14 años y bueno, he caminado hasta aquí y le doy gracias al Señor porque ha traído libertad a mi vida. A pesar de muchas cosas, ha traído libertad a mi vida. He podido perdonar a estas personas, he podido perdonar, ha sanado mi vida porque en mí, nunca me pregunté yo nunca en mi vida me pregunté que eres un hombre o mujer, nunca me pregunté yo eso. Yo cuando vine aquí, yo nunca me pregunté eso cuando me pasó lo que me pasó. Quiero entender esta parte. A ver, cuando tú dices que nunca te preguntaste, o sea, tú no tenías definido, quiero entender esto, porque tú no tenías definido si eras hombre o eras mujer, o cómo es el asunto. No, eso no había en mi vida, la verdad. No hubo eso en mi vida, no hubo eso. Cuando yo le conocí al Señor y cuando yo le conocí al Señor, yo supe que era lesbiana y que era gay, que eso antes no se hablaban, tampoco no se hablaba. Y ahí yo supe por una familia que también vive por aquí y que también es igual, ¿no? Son lesbianas, son gays también. Entonces yo ahí supe eso, pero yo en mí nunca hubo eso.
Nunca hubo, te preguntas a ver qué soy. En mí yo sabía que era yo, Anita, o sea, era una niña, era una niña. Y yo le doy gracias a eso al Señor, la verdad. Le doy gracias a esto al Señor porque escuchando muchas cosas, viendo en el mundo, muchos dicen, no, yo me siento mujer. Un hombre dice, yo me siento mujer, la mujer vive en mí, y una mujer dice, yo me siento hombre. Pero eso en mí nunca hubo. El enemigo siempre quiso robarme la identidad. Vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, mi Anita. ¿Qué te parece? Bendito Dios, amado Padre Celestial, quiero agradecerte primeramente. Gracias por la oportunidad que nos das en este momento, Señor, de poder estar en tu espacio a corazón abierto, donde, Señor, no hay ese espacio para tener ese tipo de maquillajes o esos implantes que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a poner en nuestra vida para que la gente no vea lo que verdaderamente hay en mi corazón. O quizás a veces la vergüenza, Señor, nos lleva, Padre, a tratar de maquillar las cosas, Padre Celestial. Pero qué bonito que es cuando nosotros entramos a ese cuarto de cirugía donde tú haces ese trasplante, donde tú haces esa transformación, y automáticamente, Señor, nosotros empezamos realmente a no tener espacio para maquillajes ni implantes. Gracias por la vida de Anita, Señor. Pongo este tiempo en tus manos y todas las personas que se vayan a conectar, Padre, dejamos en tu completo encargo, bendito Espíritu Santo. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ahora sí, Anita. Bueno, yo conociendo al Señor pude ver cómo el enemigo me robó la identidad desde muy niña. Yo no tenía identidad, literalmente también. O sea, no existía en este mundo. Y yo podía ver eso, yo he podido ver en mi caminar eso. Pero cuando le conocía al Señor, Él me dio la identidad. Me dio la identidad de ser su hija, la verdad. ¿Por qué digo eso? Porque yo no tenía papeles, no tenía cédula, no tenía registrado en un registro civil quién era yo. Entonces yo podía ver eso en mi vida, pero al transcurrir del día, de mi caminar, el Señor, cuando yo le conocí al Señor, me hizo... Pude tener esa paz, ese amor, donde así fue un choque que ya no era obligada a ir a tales lugares, a fiestas, por ejemplo, de estas personas. Ya no era obligada yo a esas cosas, no era obligada. Para mí eso no me gustaba, porque yo sabía que era lo que iba a pasar en mi vida, que me iba a pasar al ir a esos lugares. Entonces, cuando yo le conocía al Señor, Él trajo libertad a mi vida, me dio paz, pude tener esa identidad de decir no y que no me obligue. Que no me obligue. Cuando yo le conocí al Señor, todo eso se cortó. Todo eso se cortó. Quizás tú tenías muchos complejos, tal vez. Sí, yo tenía muchos complejos. Por eso yo era muy... no tenía amigos, no tenía ni en el colegio, no era yo ni salía de recreo, para que nadie me vea. Si iba al trabajo, porque yo iba al trabajo y yo me esquivaba, yo quería ser invisible, le decía, Señor, hazme invisible, porque yo sentía las miradas en mi vida, yo sentía las miradas y bueno, hablando de estas cosas, o sea, hablando de porque ahora yo entiendo, de este espíritu, siempre me seguía. Eso a raíz de que tuviste ese abuso, ¿verdad? Ajá, siempre me seguía. A raíz del abuso siempre estaba detrás de mí. Siempre pasaba algo, pero yo le doy gracias al Señor porque yo conocí esa parte espiritual. Cuando dices que te seguían, ¿a qué te refieres? ¿Que la gente o venía personas que querían abusar de ti o cómo es el asunto? Sí,
sí, siempre tuve ese riesgo desde niña también de hombres que querían abusar de mí, pero y hasta más grande también, y que te molesten y que te miren de la forma que no debe mirar un hombre a una mujer, o sea, lujuriosamente. Yo sentía las miradas y yo por eso yo decía, yo sí tenía miedo. Yo con miedo caminaba en la calle, yo con miedo cuando iba al trabajo, cuando iba a la casa. Oh, ya, ya. O sea, ese tiempo empezó a hacerse como un tormento para ti en realidad, ¿verdad? Sí, sí, para mí fue eso, para mí fue eso. Para mí fue eso, pero yo cuando le conocía yo al Señor, yo le conocía al Señor, el Señor fue haciendo la obra en mi vida. El Señor fue haciendo la obra en mi vida. ¿Y cómo le conociste al Señor? ¿Cómo le conociste al Señor? ¿Quién te llevó? Quizás alguien te llevó a la iglesia. ¿Cómo Sí. empezaste a conocer al Señor? Mi hermano César iba a una iglesia y él me llevó, él invitó a mis hermanas y yo dije, no, yo quiero ir, yo sí quiero ir. Y él me llevó. Para mí fue extraño porque cuando oraban todos lloraban, se quebrantaban y oraban. Y para mí fue todo eso nuevo. Y eso a mí me enseñó a que el Señor es el que quebrantaba el corazón. Y ahí fue cuando yo le recibí al Señor, a mis 14 años. Le conocí al Señor. Wow, y de ahí en adelante, ¿cómo fue tu vida? ¿Cambiaste completamente? ¿Qué pasó de ahí? De ahí en adelante, para mí, en mi vida hubo paz y Él llenó todo lo que yo había en mi vida. Había en mi vida, todo lo que había pasado en mi vida. Él me llenó de su amor, de su paz. Aprendí que él estaba conmigo. Él estaba conmigo donde yo caminaba. Él estaba conmigo, que yo podía hablar con Él. Y que Él me conteste. Que Él me diga, tranquila, yo estoy contigo. Y que en mi vida, el decirle a mis papás, voy a la iglesia, el que ellos digan, mija, está bien, vaya. O sea, nunca hubo impedimento de mis padres que yo vaya a la iglesia y que mis hermanos y yo vayamos a la iglesia. Amén. Ok, ya, de ahí en adelante, perfecto. Ya conociste al Señor, ¿verdad? Dices que a los 14 años conociste al Señor. De ahí en adelante, ¿cómo fue ya tu vida hasta que conociste de pronto el amor? ¿Te casaste? Tal vez te apartaste del Señor en ese tiempo o seguiste en el camino del Señor y conociste de pronto al hombre de tu vida y te casaste. ¿Cómo fue ese tiempo? Ese tiempo para mí fue muy hermoso, porque yo anhelaba tener un hogar, casarme, tener mis hijos, tener mi esposo. Yo cuando hablaba con mis hermanas era, yo quiero envejecer con el esposo. Yo quiero un hogar. Bueno, a mí siempre me decían que yo iba a vestir santos, me iba a quedar solterona, porque como no tenía hijos, ¿y cómo se encontraron hijos? Todo, naturalmente todo apuntaba que eso iba a pasar, ¿verdad? Ajá, eso iba a pasar. En todo me decían, te vas a quedar a vestir santos, ya te vas a quedar soltera. Y bueno, en todo me decían, ¿no? Todos me decían. ¿Cómo entonces se empezó a mostrar el Señor ahí para que tú empieces a creer en el amor y obviamente ya empieces a... Cuéntame ahí un poco. Bueno, yo cuando estuve enamorado, porque para mí mi esposo fue mi novio. Fue mi prometido, la verdad. Cuando yo tuve un enamorado, yo creo que era porque, wow, la Anita ya tiene enamorado, wow, y todo eso, ¿no? O sea,
pero eso no funcionó, no funcionó. Cuando yo le conocía, que ahora es mi esposo, para mí fue muy bonito, la verdad. Yo le esperaba. Yo le esperaba porque siempre le decía al Señor, le decía, yo le esperaba. Yo le esperaba a mi esposo. Yo aprendí a que debo esperar, el que va a ser mi esposo, ¿no? Yo miraba, para mí, no sé si en el mundo esto es normal, no lo sé, pero yo cuando miraba al cielo le decía al Señor, yo sé que el que está mirando esas estrellas y esa luna, yo sé que mi esposo, que va a ser mi esposo, también lo está mirando. También lo está haciendo y lo voy a esperar, lo voy a esperar. Cuando llegó, para mí fue muy bonito porque no es que le conocía, yo ese ratito le conocía, estaba fuera de la iglesia, parado, y lo vi y mi corazón latió fuerte, era como que si yo ya le conocía. Y cuando lo conociste, o sea, ¿te cayó bien? ¿O de pronto dijiste, este medio creído, algo de eso? ¿O simplemente fue amor a primera vista? Me cayó mal porque se había hecho el galán, la verdad. Se paraba hecho el galán y yo decía, wow, decía yo así. O sea, y a mí él siempre me pregunta qué te impactó de mí, o sea, qué viste en mí. Yo estoy segura que yo miré su corazón. Yo miré cómo él era en su corazón. Para mí él no era todo lo que decían, no. Decían, él es rockero, a él le gusta la vida fácil. Le veían así, no, todos le veían así. Para mí no era eso. Yo podía ver su bondad y podía ver lo buen amigo que fue y lo sigue siendo. Fuimos muy buenos amigos, me enseñó muchas cosas, a ser un buen amigo, una buena amiga. Él estuvo ahí siempre. Nos conocimos así, yo le conocí así, fuimos amigos. Okay. Eso es lo más bonito. Perfecto. Bueno, ya cuando ya lo conociste, ¿cómo realmente fue ese tiempo? No sé, tuvo que pasar algo extraordinario tal vez, de pronto, o quizás de ahí empezaste a salir con él hasta que se casaron para terminar este tema. La verdad la relación que había entre los dos era de amigos. Pero yo ya estaba enamorada de él. Yo ya le amaba. Él no sabía, pero yo ya lo amaba. Solo Dios sabía. Y solo Dios lo sabía. Y bueno, siempre la amistad estuvo ahí. Siempre le di valor más a la amistad. Y a esperar, ¿no? Y a esperar, porque yo como tenía todavía esos complejos de que te vas a quedar solterona, de que todo eso, ¿no? Porque sí influye mucho eso, de que te presionen. O sea, eso de alguna manera a veces, si uno no lo sabe canalizar, te puede provocar, como tú dijiste, ¿no? O sea, el hecho de que te haga escoger lo que primero viene, y más que porque lo ames, es porque te presiona, ¿verdad? Pero, o sea, qué bonito que de alguna manera, o sea, ya supiste tú cuál era realmente el amor de tu vida, ¿no? Amén, qué bonito, mi Anita. Anita, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu matrimonio, Anita, hasta aquí? Es decir, todo el tiempo ha marchado bien, quizás tuviste momentos duros, fuertes dentro de tu relación matrimonial, o como se dice popularmente en Disney, se conocieron, se casaron, vivieron juntos y felices para siempre.
no. Bueno, yo siempre claro en mi vida que el tener un matrimonio no era un cuento de hadas. Y amén. Yo siempre les decía eso a mis hermanos. El tener un matrimonio va a haber dificultades, quizás una discusión, quizás una pelea, pero siempre conversar. O sea, no va a ser un cuento de hadas, no va a ser como mirábamos las historias de las princesas y todo eso. Yo siempre tuve claro eso. Siempre tuve claro eso. Eso fue probado una vez en mi vida con mi esposo cuando yo me casé. Bueno, primero yo le esperé mucho a mi esposo. Él se fue por un año. Le esperé ese año. Le esperé. Pasaron muchas cosas donde hay cosas que yo tenía que cerrar en mi vida. Yo puedo entender eso. He podido entender eso en mi vida. Y en la vida de mi esposo también he podido entender eso. Que tenía que cerrarse muchas cosas. Al que era mi primer enamorado, yo tenía que cerrar esa historia. Amén. Porque iba a buscarme, sí. Entonces yo cuando me casé con mi esposo, la primera discusión que tuvimos, él me sentó en la mesa, me acuerdo, mi esposo no se acuerda, pero yo me acuerdo. Me sentó y me dijo, o aquí nos separamos, o qué haces. Entonces yo me puse a pensar y dije en mí, no, dije no, o sea, tú te casaste, ahí está lo que tú decías, en el momento en que haga la discusión, o sea, conversar, hablar, ¿no? Y ese fue el momento que yo decidí quedarme con él. Amén. Quedarme con él. A pesar de cualquier dificultad, hemos pasado dificultades, sí, pero hemos permanecido juntos, hemos sobresalido juntos los dos, sin darle chance a que te separes. Yo creo que el matrimonio es eterno, hasta que la muerte nos separe, dice. Amén, qué bonito, Anita. Una cosa, Anita. Bueno, conocemos que Anita ha sido de las personas, como dije al inicio, que ha trabajado muy fuerte, muy duro también en lo que es la obra del Señor, tomando ¿cómo se llama? El cargo en sus hombros, tomando el ministerio en sus hombros. Y bueno, lo bonito de todo esto es que ha sido una persona, ha sido una mujer que se ha desenvuelto mucho en lo que es el teatro, la danza. No sé cómo fue para ti todo ese tiempo haber trabajado en el teatro, en la danza, cuando bueno, salíamos a evangelizar utilizando estos medios que el Señor, estos recursos que el Señor nos dio. ¿Qué te pareció, por ejemplo, cuando ¿cómo se llama? Evangelizamos en los parques, en la cárcel? Cuéntanos un poquito de eso, alguna experiencia. Bueno, para mí, el haberle servido al Señor, el servirle al Señor, para mí es algo muy bonito, porque uno es deudor del Señor, y por mucho que hagas muchas cosas, nunca voy a terminar de pagarle lo que ha hecho por mí. Para mí, servirle al Señor ha sido un gozo, una alegría para mí. El yo verme en el teatro, créase mi pastor que en mi vida yo nunca me vi en un teatro. En mi vida nunca me vi ahí yo en un teatro. Las personas que antes quizás me conocieran se sorprenderían porque no era yo para estas cosas. Pero el Señor trajo libertad a mi vida y me enseñó que por medio de teatro, por medio de la actuación, porque teatro es una actuación, ¿no? Es una actuación, podemos dar a conocer a nuestro Señor, aquel que cambió mi vida, aquel que cambió la vida de cada uno de nosotros, dar a conocer, a evangelizar.
fue muy bonito porque mucha gente por medio de eso ha conocido al Señor, ha conocido de la palabra, ha conocido quién es Dios, quién es Dios. Y para mí eso ha sido muy, muy bonito, la verdad. Para Claro. mí, Aparte de que Dios te ha dado el privilegio incluso de moverte a distintos lugares, ¿no? Bueno, a mí, cuando yo un poco formulaba lo que son las preguntas, yo decía, Señor, ¿cómo nos permitiste estar en parques, en cárceles, en iglesias, en muchos lugares que quizás nosotros nunca imaginamos, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, cuando era soltero en este caso y cuando no conocía a Cristo, yo me acuerdo que en mi vida yo pude ir, por ejemplo, a un evento de decir así, un concierto cristiano, pero cuando yo estuve ya en Cristo, tuve la oportunidad de ir a muchísimo, incluso a servir. Entonces, para mí, al menos, para mí en lo personal, para mí fue bonito, incluso todas las experiencias que tuvimos, como dijiste tú, el evangelismo en los parques, en las cárceles, en muchos lugares, ¿no? Y lo más bonito, hasta en escuelas estuvimos, o sea, el Señor nos dio realmente un privilegio. No sé, pero ¿qué sentías tú cuando estabas actuando en ese momento? Ver, por ejemplo, en el caso de la escuela, no sé si te acuerdas cuando estuvimos en la escuela. amén, amén, no. Lo que uno anhelaba era alcanzar, por ejemplo, en la escuela, alcanzar a los niños, alcanzar a los jóvenes, Amén. que conozcan de Dios, que conozcan que hay un Dios, que conozcan que hay un Cristo que dio la vida por la vida de los niños, por la vida de ellos. Porque nosotros como teatro podíamos ver muchos niños que quizás no vienen de un buen hogar o sufren, como uno lo ha hecho, ¿no? Y uno anhelara que eso no sucediera, ¿no? En la vida de un niño, en la vida de un joven. Entonces, que conozcan, ese era el objetivo, alcanzar el alma del joven, del niño, del adulto, del anciano, alcanzar las almas, igual en la cárcel, que quizás no salgan de la cárcel, pero que sean libres, libres su alma. De la cárcel, de donde el enemigo les tiene, ¿no? De donde el enemigo los tiene. Bueno, Entonces, sí, el objetivo era eso. amén. Claro que sí, tienes toda la razón y creo que ahí fue, ese tiempo al menos fue. Yo pienso que para muchas personas esto no es fácil, ¿no? Cuando llegan a las cárceles, por eso también quisiera que un poquito nos hablaras de esta experiencia, porque entiendo que no es fácil para cualquiera ir a una cárcel, y de hecho cuando alguien de pronto dice vamos a evangelizar a las cárceles, ¿sabes? Lo primero que hacen a cárcel, ¿cómo? A veces uno ve la condición de uno y a veces el miedo también te lleva ¿cómo se llama? A decir, no, eso no es para mí. Pero ¿qué pudiste ver, por ejemplo, en el caso de estar en las cárceles? ¿Qué pudiste ver ahí, Anita? ¿Y cómo fue el trabajo ahí? Bueno, en el caso de estar en la cárcel, sí, la verdad no pensé que en esto de que qué miedo, vamos a la cárcel, ¿no? No se me vino eso a mi cabeza. No se me vino eso. Lo que a mí se me vino es, wow, Señor, ¿a dónde nos estás llevando? Nos estás llevando a la cárcel. Nos estás llevando a predicar la palabra. De personas que tomaron sus decisiones mal, ¿no? Y que cometieron muchas cosas y que ver que el Señor me perdonó a mí y que puede perdonar a alguien más como lo hace, ¿no? Ver eso y que pueda alguien ser libre. Yo creo que a uno el Señor, no sé a cuántas mujeres el Señor alcanzó, porque la palabra nunca llega vacía, ¿no? Nunca llega vacía. No sé cuántas, pero llegamos a ver a una persona que el Señor le dio la oportunidad de conocer. Y para nosotros era muy bonito, la verdad. Y una responsabilidad en orar, en estar ahí todo el tiempo, en nuestra vida también, como dice, corazón abierto, estar íntegros delante del Señor, la verdad.
Sí, sí. Bueno, yo una de las cosas, y hasta ahora lo sostengo, es el hecho de que para mí en lo personal, desde que tengo yo el ministerio de llevar la palabra, pues ya sea por las redes sociales o ahora que hemos creado este espacio que por cierto sé que es de mucha bendición, Dios actúa de diferente manera, tal vez tu testimonio es muy diferente al anterior o quizás a muchos de ellos, pero sé que en cada una de las áreas que Dios te ha movido, por ejemplo en el hecho de lo que tú dices, ¿no? Tal vez quizás alguien que haya sido abusado en temprana edad, mujeres, hombres, ahora ya no hay distinción de sexo ya para el abuso, o sea, ahora estamos viendo un desenfreno en su totalidad, que nadie está exento de caer en esto. Y ver que Dios, o sea, de ese lugar te saca, ¿no? Y te da identidad, o sea, te da una persona que es determinante, una persona... porque no es fácil salir, Anita, del miedo. No es fácil salir del miedo, porque el miedo, todos sabemos que el miedo lo que hace en una persona le paraliza. El miedo lo que hace en una persona es te estanca, te acobarda, ¿cómo se llama? De hecho, el Señor condena a los cobardes, ¿verdad? Dice que ellos no tendrán parte en el reino de Dios con el Señor. Así que para mí yo puedo ver claramente que el Señor ha hecho muchas cosas en tu vida, que quizás tal vez no te vienen ahorita un poco como a memoria, por eso será por los nervios, pero sé que el Señor ha obrado muchísimo en tu vida, mi Anita. Amén. Anita, desde que conoces al Señor, ¿te has mantenido siempre fiel? Te has mantenido siempre fiel a Él, es decir, nunca te has apartado, o quizás has pasado alguna situación bastante difícil o estuviste en riesgo quizás de apartarte, o si te has apartado alguna vez, ¿cuáles fueron las causas, Anita? Bueno, en mi vida, pensar apartarme del Señor, no, Ujú. no. Yo tengo claro de dónde me sacó el Señor. Yo tengo muy claro en mi vida de dónde me sacó el Señor. Y, y eso a mí me quebranta, la verdad. El salirme del Señor, el querer salir corriendo de mi Señor, no ha habido en mi vida eso. Quizás haya momentos en que flaquee, quizás, pero siempre volveré a mi Señor. Siempre volveré a rendirme al Señor. Quizás haya momentos de debilidad. Quizás hubo momentos en que la fe me quiso faltar, pero siempre me he vuelto al Señor. Siempre me he rendido al Señor. Dejarle a mi Señor, no. Apartarme de Él, no. No. Yo me pongo a pensar y volver atrás y no, la verdad. Yo, cuando mis hijos me preguntan eso, yo me quebranto y le digo, le amo tanto al Señor que no podría yo hacer eso. No podría apartarme de Él, ni siquiera pensaría en salirme de Él, en alejarme de Él. No lo haría. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Amén. Yo sé cómo el Señor me hizo libre. Yo vi la libertad que hasta ahora el Señor me ha dado, donde tengo una familia, que le doy gracias al Señor. Le agradezco tanto a mi Señor. No, alejarme del Señor, no, mi pastor. Amén. Gloria a Dios por eso, Anita. Gloria a Dios por eso. El tiempo más difícil que tuviste que atravesar, donde fue necesario tomar decisiones radicales para el bienestar de tu vida y ministerio, Anita. Wow. El momento más difícil que tuve que tomar, bueno, cuando mi hijo se enfermó, yo creo que ahí el Señor estableció muchas cosas en mi vida, en la vida de mi esposo y en mi hogar. Cuéntame un poquito de Estableció, ese caso. ¿Cómo fue ese caso de la enfermedad del bueno, niño? mi hijo se enfermaba mucho y, y llegó un momento
en que se enfermó muy fuerte, que le dio fiebre, que tuvo mucha fiebre y que no sabíamos qué era porque lloraba, lloraba. Nos fuimos al hospital y los doctores le revisaban y no le encontraban nada. Le revisaban la garganta, le hicieron radiografías, no le encontraban nada. Y ellos no sabían, los doctores, por qué era la fiebre, por qué era la fiebre que tenía fuerte. Me lo hicieron bañar, le bañé, y recuerdo que mi esposo se quedó con el doctor hablando, y yo caminaba por el hospital, caminaba por el hospital, amarcaba a mi hijo y lloraba, lloraba, lloraba. Y no podía calmarle. Yo ese día le dije, Señor, perdóname. Perdóname, le dije, Señor. Yo sabía en mí que algo estaba pasando, algo el Señor estaba haciendo. Yo le dije, Señor, si tú te llevas a mi hijo, te lo llevas. No te reclamo, no te digo nada, no te digo sánale, nada de eso. Yo lloraba y le decía, Señor, te lo entrego a ti, te lo entrego a ti, haz lo que tengas que hacer, le dije al Señor. Llegamos a casa, mi hijo Michael todavía lloraba cuando era bebé, lloraba, le mandaron un montón de medicinas y bueno, ahí llegaron los pastores, pastor, usted y pastora Maribel llegaron. Ese fue el día donde decidí, y también mi esposo, decidimos entregarle totalmente al Señor a nuestro hijo. El Señor se lo iba a llevar. Yo entendí que el Señor se lo iba a llevar. ¿Qué es eso ¿qué es eso de entregarles? Cuéntanos un poquito. ¿Qué es indispensable entregarles al Señor? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo funciona esto? Porque Él se había hecho un ídolo en nuestra vida. Se había hecho un ídolo. Porque esta parte era muy fuerte. Bueno, yo creo que mi esposo en algún momento ha de contar su testimonio, ¿no? Pero yo fui arrastrada a que tienes que cuidarle bien. Yo vivía esclava, en esa parte esclava de que debo cuidarle del sol, de que debo cuidarle del frío, de que no le dé el frío, que no le dé el sol. Entonces para nosotros eso, el Señor nos mostró que eso para nosotros era un ídolo, que había ocupado un lugar que era del Señor en nuestra vida. Había ocupado... No, ¿tú crees? O sea, hablando un poquito esto del tema de los ídolos, porque cualquiera que escucha, ¿no? Cualquiera que escucha diría, pero, o sea, ¿cómo podemos hacer de nuestros hijos ídolos? O sea, háblanos un poquito, o sea, ¿cómo se refleja el que yo tenga idolatría a mis hijos? Ese amor excesivo donde solo están ellos, donde solo estaba mi hijo en mi vida. O sea, capaz que no tienes la capacidad de confiar más en Dios que en ellos. ¿Cómo es el asunto? Ajá. La capacidad de confiar más en la medicina en este caso, wow. En el hombre, en el hombre que a Dios. Tremendo, o sea, ¿verdad? llegamos a ese punto de confiar más en eso que a Dios, y entregarle la vida de Michael, entregarle la vida al Señor, era que arranque de nosotros ese amor que no era de Dios, ese amor que no era del Señor. O sea, nosotros podemos llegar a tener quizás amor enfermizo, amor dañino tal vez. Ese amor dañino, ese amor enfermizo que daña, que pensamos que estamos protegiendo, pero no, estamos dañando. No dejamos que el Señor haga la obra en nuestros hijos, porque es verdad, cualquiera dice, pero un ídolo es algo de madera. Una madera, no. Un yeso. Ajá, pero no, nosotros podemos llegar a ser ídolos en nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros padres, de nuestros hermanos, y depender de ellos, o sea, depender totalmente de ellos y dejar a un lado a Dios. Y es lo que estaba provocando en mi vida, en nuestra vida.
lo que estaba provocando. Y el Señor viene, o sea, si no vas a dejar eso, o sea, me llevo, me Wow. llevo. Y este momento el Señor actuó de esa forma por amor, por salvar nuestra vida, por salvar la vida de nuestro hijo, por salvar. ¿A qué me refiero por salvar? Porque cualquiera decir, pero si el Señor se lo iba a llevar, pero por salvar su alma, su vida, o sea, que sea solamente del Señor, que sea del Señor y que el Señor sea solo nuestro Señor, nuestro único Dios. O sea, quizás tal vez en este tiempo también haya padres así que tienen ese amor desmedido, dañino, enfermizo, que probablemente hacen daño a los hijos, ¿verdad? Hacen daño a los hijos. Y quizás hoy día estamos viviendo una era, la era de cristal, ¿no? La famosa era de cristal que conocemos, que es donde prácticamente los hijos no se les puede decir nada, los hijos prácticamente pueden determinar lo que ellos quieren hacer, pueden decidir, tomar decisiones por sí solos, y cosas así que uno como padre tolera por causa de que ellos de pronto no se enojen, o peor aún que se van a ir de la casa, ¿verdad? Amén, sí. Ahora el joven piensa tener toda la razón y que como ahora, como dicen, no, tú no sabes de la tecnología, no sabes, o sea, para los jóvenes ahora en este tiempo, los ancianos o los padres o los que vivían antes de la otra época, no sabemos nada, no sabemos nada y ellos sí saben. O sea, para ellos tienen Bueno, todo. eso nos pasa a toditos, ¿no? Hasta nosotros caemos a veces en ese error bueno, es cierto, ¿no? Quizás tal vez nosotros no seamos los expertos en los medios multimedia o los dispositivos ahora que tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que en nuestro tiempo se formaron y se fundamentaron principios que para nosotros al menos eran inquebrantables, ¿no? Y claro, el día de hoy ya podemos ver que lastimosamente lo que para nosotros en aquel tiempo era algo sumamente sublime, sagrado, que son los principios, ahora ya vemos que ya no son, ¿no? Ahora más bien, como tú dices, sí es verdad, ahora es el hijo, los hijos son los que prácticamente toman las decisiones, deciden lo que es bueno y lo que es malo, ya uno vive para ellos, ya vive la vida obsoleta y todo eso, ¿no? Amén, mi Anita. Qué alegría, mi Anita, escucharte hablar de todos estos temas. Anita, ¿cómo te ves en este tiempo, Anita? Con Cristo. ¿Cómo te ves en este tiempo con Cristo? Me explico mejor. ¿Te ves firme? ¿Te sientes firme? ¿Te crees segura de no volverle a fallar al Señor? ¿Qué opinas? Bueno, nuestro caminar siempre va a ser un caminar donde tenemos que cuidar nuestra vida, donde tenemos que cuidar de cómo caminamos, de cómo actuamos y segura de que estoy en mí. No. Siempre en mi vida tenemos un adversario que todo el tiempo está detrás, que es Satanás, que quiere vernos caer todo el tiempo. La palabra me tiene muy clara esta palabra donde dice: el justo con dificultad se salvará. No debo confiarme, no debo vivir confiada, no debo vivir confiada. Puesta la mirada en Cristo, puesta mi esperanza en Él, puesta mi fe en Él, yo así debo caminar, porque hay un adversario que todo el tiempo quiere verme que yo caiga. Cuando tú dices que no debo confiarme, sea un poquito más explícita quizás, porque tal vez alguien no te entienda, ¿no? O sea, tienes que estar todo el momento preocupado en cómo vas a caminar, preocupado en qué debo decir, qué no debo decir, o quizás a qué te refieres, o tal vez es el tema de decir, bueno, yo te voy a hablar de mi punto de vista, ¿no? Yo tal vez digo, para mí preocuparme sería buscar más a Dios, porque si yo me voy a preocupar de las cosas, lo voy a hacer quizás en mis fuerzas, ¿verdad? Y obviamente en mis fuerzas me voy a cansar, me voy a fatigar, me voy a estresar, me voy a ¿cómo se llama? Angustiar, y posteriormente quizás hasta termine, ¿cómo es?
renegando, ¿no? Como hace algunos en vivos atrás, algún hermano decía, o sea, todo es no, todo es no, todo es no, todo es no. Pero sí, algo que tú dijiste es lo que entiendo y quiero que tú me corrijas si no es así. Pero yo pienso que cuando tú hablas de cómo se llama, de confiarte, no es las personas que, claro, no, tranquilo, el diablo no me hace nada. Pero de pronto estoy sentado y ni siquiera oro, ni siquiera leo la palabra. Cuéntanos un poco. El no confiarme es en, bueno, la palabra dice que debemos militar, ¿no? En el Señor, buscándole todo el tiempo. Yo cuando hablo con el Señor, mi conversación con el Señor es, estoy haciendo algo y le digo, Señor, guárdame de esto, líbrame de esto, líbrame de no caer, Señor, líbrame de mis emociones, de mis sentimientos, doblega esta carne, sujeta esta humanidad, ponla bajo tus pies, Señor. No permitas que sea guiada yo por emociones y sentimientos. Algo que para mí es así, es el orgullo, la falta de perdón, el tener claro en que debo guardar mi corazón todo el tiempo, debo guardar mi corazón todo el tiempo, Amén. porque eso arrastra muchas cosas en nuestras vidas. Amén. Amén. O sea, en resumen, dijiste que, o sea, el sentirte firme representa de que tu confianza tiene que estar 100% puesta en Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Anita, ¿crees que el camino del Señor es fácil o es difícil? ¿Qué opinas? Bueno, yo recientemente estaba leyendo algo que Jesús decía el hijo, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo les enseñaba eso a mis hijos. El Señor no nos ofreció un día hermoso, no nos dijo, te voy a dar esto, te voy a dar una casa, te voy a dar casa, te voy a dar dinero, te voy a dar casa, te voy a dar un lugar donde vivas. No, el Señor no nos prometió eso. El Señor prometió que Él iba a estar con nosotros en todo tiempo. Amén. Que íbamos a tener aflicción por causa de Cristo, y tenemos claro eso, aflicción. Hemos tenido aflicción por causa de Cristo. Familias donde te critican, donde te juzgan y donde hablan, ¿no? Pero el Señor siempre ha estado ahí, peleando la batalla por nosotros. Amén. Por nosotros. Amén, gloria a Dios por eso, Anita. Anita, para un poco ya ir ya como terminando. ¿Alguna anécdota, Anita, que aparte que ya hemos un poco compartido, ¿no? Pero alguna anécdota en especial que haya sido muy, pero muy importante, que haya impactado de todo lo que conoces tú del Señor, de todo lo que el Señor nos ha permitido trabajar? Una en especial que haya sido la que te marcó. Anécdota. La que me marcó. A mí me marcó el haber estado en el teatro. Porque aprendí ahí a ser libre. Aprendí a hablar mucho, a expresarme mucho del Señor, a expresar mucho de lo que el Señor hizo en mi vida. El teatro a mí me ha hecho que sea libre, que pueda expresar lo que el Señor quiere en la vida del pueblo, en la vida del hombre, en donde vayamos. A mí me ha marcado mucho eso. Quiero contar algo, si tengo ese tiempo. Cuando yo era niña, ese anhelo de estar con el Señor arriba, cuando yo decía que quería ser un pajarito para irme arriba al cielo, yo tuve un sueño, y ese sueño siempre me acuerdo, la tengo bien clarita. Yo tenía unos 8 años de haber sido.
y habíamos todos los niños en el patio y en un muro del patio que había, yo veía que Jesús estaba lleno. Pero Él nos había repartido el pan, unos bollos de pan, de pan. Yo sabía que era, como ahora se conoce, sin levadura, ¿no? Nos dio unos bollos de pan a cada uno. Y mis hermanos también estaban ahí. Y yo lo único que hacía era tener el pan así y mirarle a Jesús que se estaba lleno. Porque Él, mientras nos miraba, Él seguía para el cielo. Era como que subía una granja, algo así para el cielo. Y yo le veo a mi hermano que bota el pan en la lavaza. O sea, la lavaza es la comida de los chanchos. La comida de los chanchos, ajá. Y yo le decía, ¿por qué lo haces? Y es lo que me acuerdo. Yo cuando me acuerdo de ese sueño, yo en este tiempo le doy gracias al Señor porque esta parte me quebranta porque yo sé que el Señor ya me miró. Esa es otra anécdota en mi vida. Y cada que yo hablo de eso, yo digo, wow, Señor, tú siempre me miras. En mí, yo por eso yo le agradezco al Señor de donde le sacó. Le agradezco tanto al Señor. Y yo les hablo mucho de esto a mis hijos. Les encanta escuchar muchas cosas de mi vida. Y yo les hablo muy claro, en este tiempo que es muy peligroso para ellos. Muy claro, tiempo muy peligroso para los niños y los jóvenes, la verdad. Amén, Anita. Eso me pasa. Amén. Bueno, tenemos un par de preguntas más y creo que los que estamos conectados nos vamos a ir preparando para las preguntas. De ya de antemano te anticipo que no son preguntas fáciles, son preguntas que aún a los grandes nos ha hecho caer, dijo la palabra. Ok, Anita, ¿qué consejo les puedes dar basado a tu experiencia a todas las personas que están o han atravesado por circunstancias similares? Bueno, primero, uno no tiene la culpa de lo que puede pasar en la vida por ejemplo, de abuso, porque eres un niño, ¿no? No es culpable, porque uno muchas veces se siente culpable. Amén, así es. El único camino, como dice la palabra, el único camino, la verdad y la vida es Cristo. Es Cristo. Él a mí me dio la libertad. Estoy aquí y yo le doy gracias al Señor por eso. Es Cristo. Amén. Amén. ¿Qué consejo podrías darles a las personas que están atravesando por un desánimo? Bueno, un desánimo, muchas veces uno, sabemos quién trae el desánimo, ¿no? Muchas veces el enemigo quiere traer ese desánimo. El pararse firme, el reconocer de dónde el Señor le sacó. A mí me ha servido mucho eso. Yo sé que es muy repetitivo, pero a mí me ha servido mucho. Mucho eso. El saber de que si, wow, que tenga eso de querer volver otra vez a ese lugar de donde el Señor me sacó, sería la muerte. Sería la muerte, la verdad. Sería la muerte. Siempre en la salida a todo, al desánimo y todo, siempre va a ser Cristo. Siempre va a ser Cristo. No puedo decir otra cosa. Siempre va a ser Cristo. Levantarse y decirme sacudo y voy a continuar. Voy a continuar. No quedarse ahí. No quedarse ahí. Sino que siempre recordar quién fue en algún momento, quién le sacó de la esclavitud. Amén. Amén, mi Anita. Bueno, ha sido realmente una bendición poder hablar contigo. Basada tu experiencia, ¿habrá o no habrá algo que el Señor no pueda hacer?
Y el Señor lo puede hacer todo. El hombre no puede hacer nada. El hombre es el que le limita al Señor. Él lo puede hacer todo. Él nos creó. Él conoce mi futuro, como digo. Él lo puede hacer todo. No hay nada imposible para mi Señor. Nada imposible. No hay nada imposible. Amén. Amén, mi Anita. Sí, es verdad. Creo que yo también comparto lo mismo, ¿no? Yo también comparto lo mismo. De hecho, es el Señor, el hombre el que limita a Dios, ¿no? Y no porque el hombre sea mayor o más poderoso que Dios para que lo pueda limitar, sino que ahí está la esencia del Señor, que es caballero, ¿no? La esencia del Señor que es una persona que deja que nosotros tomemos las decisiones, tomemos la determinación. Es decir, por eso Apocalipsis 3:20 dice, ¿no es cierto? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quien dice, quien abre la puerta y me deja entrar, dice que Él entrará y cenará con nosotros, ¿no? Pero todo también depende de nosotros. Tengo una pregunta aquí, Anita. ¿Qué consejo puedes darle? Esta es una pregunta muy buena, porque realmente con el testimonio que tú estás teniendo, ¿no? Sí, realmente es un testimonio muy especial que va a ayudar a muchísimos jóvenes en especial que de pronto ahora estarán tal vez con ese ánimo, con ese deseo de buscar la media naranja o la naranja entera. Pero mira lo que dice, ¿qué consejo puedes darle a los jóvenes que quieren tener una novia y que quieren darse tiempo para conocerse? Wow. Bueno, yo en mi caminar, y ahora que tengo mis hijos, he podido mirar que uno, o sea, yo primero me tengo que guardar, que guardar en el Señor, esperar pacientemente, porque el Señor sabe hacer. El Señor lo ha hecho conmigo. Yo anhelaba yo anhelaba tener un esposo, tener un hogar. El Señor lo hizo. Él no es mentiroso. El Señor nunca nos va a dar a alguien que no esté preparado para ti. O sea, en el Señor lo hablo, ¿no? Que ame. Debería amarle tanto al Señor para que te llegue a amar a ti. Debería amarle tanto para que te llegue a amar a ti. Para que llegue a amar a tu esposo. Podemos decir tal vez o mejor dicho, te hago la pregunta, ¿qué opinas de los matrimonios o las uniones en yugo desigual? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas sobre esto? En yugo desigual, wow. Una decisión, es una decisión para toda la vida, ¿no? O sea, hasta que la muerte nos separe, dice, ¿no? Así es, correcto. Esa decisión yo creo que es la decisión más importante en nuestra vida, porque eso arrastra. Yo he podido mirar en mi familia, como lo digo, ¿no? Cómo los hijos son arrastrados de la amargura de los padres, de las peleas de los padres, de un divorcio, de que no te entendiste en el matrimonio con tu esposo o solo vas y convives nada más y no te entendiste. Las consecuencias las arrastran nuestros hijos, los hijos. Y yo no he tenido eso en mi matrimonio, pero yo he podido ver en mi familia. Y es algo que no quisiera para mis hijos, que no quisiera. He podido ver aún en testimonios, he podido mirar cómo los hijos han arrastrado, creciendo quizás con resentimiento, es lo que lleva, ¿no? Un joven rebelde, un niño rebelde, un joven rebelde que todo el tiempo se rebela en contra de sus padres. Y he podido mirar eso. Amén, claro que sí. Bueno, indudablemente, comparto la misma idea contigo porque, o sea, el problema no se queda simplemente con la pareja que se unió, ¿verdad? Sino que
se transmite directamente a sus generaciones, a sus hijos, sus nietos y todo ello, ¿no? Por eso que es importante. Tú dijiste algo que es verdad. Cuando una persona aprende ¿cómo es a primero a confiar en Dios y segundo esperar en Dios, ¿no? Ahí uno puede ver que Dios trae a la persona correcta, no tal vez a la que es igual a ti, porque a veces ese es otro también que queremos, por ejemplo, o le hacemos mal la petición a Dios, ¿no? Le decimos, Señor, yo quiero una persona igual a mí, ¿no? O a veces queremos una persona que sea de este carácter, ¿no? Pero realmente es Dios quien conoce la persona que realmente te corresponde, o la que debes tener, ¿no? Sí, la que debes tener, porque generalmente el Señor nunca les va a mandar una persona irresponsable o un irresponsable, porque los dos serían como un ciego y irían a caer en un hoyo, ¿verdad? Entonces el Señor sabe, muchas veces a nosotros, como por ejemplo quizás los que tenemos el carácter un poco fuertes, imagínate si nos manda también una persona con carácter fuerte, no, pues terminamos siendo volcanes los dos, ¿verdad? Pero siempre el Señor, cuando nosotros, quizás tal vez alguien de los dos tenga un carácter fuerte, siempre va a haber el otro que es como más moldeable, más asequible, ¿verdad? Y ahí es lo que Dios va formando las parejas. Amén, mi Anita. Tenemos otra acá. ¿Qué consejo darías a los matrimonios que no tienen problemas? Dice. Primeramente, Sigan así. Sigan así. No, está mal hecha la pregunta. Así es. ¿Qué consejo darías a los matrimonios? ¿Qué consejo darías a los matrimonios que tienen problemas? ¿Que tienen problemas? Que tienen problemas. Yo le digo a mi esposo, el tener problemas, no porque tengas unas peleas y todo eso, sino que a veces cosas que quizás uno no está de acuerdo y el otro tampoco, y así, ¿no? Yo digo, serían pues aburridos. Si no hubieran esas peleitas así, no peleotas, ¿no? Porque claro. Esto no, imagínate si no hubiera una rotura de cabeza, un ojo morado, 3 dientes afuera, o sea, no sería hogar, pues no sería matrimonio, ¿verdad? No, pues así tampoco. No, o sea, yo cuando le digo a mi esposo y cuando yo en mi persona, yo era muy resentida, la verdad. Cuando había una discusión, pero no era una discusiones, sino que no estaba de acuerdo, yo muy resentida. Yo me enojaba una semana, 2 semanas, un mes, me enojaba. El Señor ha cambiado mucho en mi vida eso. Ahora hay las peleas y ya estamos riendo. Ya estamos ahí solucionando el problema. Yo digo, si nosotros no tuviéramos una peleita, seríamos aburridos porque después nos reímos. O sea, y después nos reímos, nos gozamos. Y es que ese es el deleite. Así es. En el Señor, ¿no? Ese es el deleite de un matrimonio en el Señor. Es que esa es la obra de Dios. La obra de Dios es justamente esa. O sea, si tú no estás de acuerdo con una persona, la otra no está de acuerdo contigo, o sea, el Señor formula que tú empieces a crear una conversación, ¿sí? ¿Cómo es? Formula un diálogo, ¿para qué? Para que posteriormente haya un acuerdo en todo eso, ¿no? Y sea Dios quien va moldeando a cada una de las personas. Amén. A ver, ¿cómo puedo saber que el hombre que Dios puso para mí, ya que hay muchos con unión desigual, cómo pueden esperar los jóvenes para no equivocarse? La relación con Dios. Yo voy a decir lo que les digo a mis hijos. Si tú estás firme en el Señor, si tú le buscas al Señor todo el tiempo, no dejas, si tú todo el tiempo estás buscando del Señor, entonces ahí el Señor te está preparando a ti. Porque tú no vas a decir, yo quiero una esposa que ame a Dios, y tú, y tu labor, no, el Señor no te va a dar una esposa que le ame al Señor, me vas a hacer perder, o sea, le haces perder, que se pierda. Entonces, o sea, tienes que cuidar tu vida, tienes que guardar tu vida. Tienes que en todo tiempo, en todos los ángulos, yo le hablo a mi hijo, ¿no?
como yo le digo, porque yo sé, siempre lo voy a repetir, siempre le digo a mis hijos, sé de dónde salí. Y yo no quiero esto para tu vida. Yo no quiero que tengas un fracaso, porque el matrimonio no es de tener fracaso, es de que esté el Señor ahí en tu vida. Primero tú, busca al Señor, afírmate en el Señor. No te dejes llevar por los deseos de este mundo. Amén. Entonces, para que el Señor pueda traer a tu esposa y la está preparando. La está preparando. Entonces, también tiene que prepararse él. Y como le digo a mi hija, también tienes que prepararte tú. Entonces, soy yo. Yo soy la que tengo que preparar. Sí, y sabes que es interesante esta parte, porque alguna vez alguien me decía, yo quisiera un hombre de Dios, me decía, yo quisiera un hombre de Dios, pero curiosamente ella no era cristiana. Entonces, es verdad lo que tú dices, ¿no? A veces nosotros hacemos malas preguntas o formulamos malas preguntas al Señor, o las peticiones, perdón. A veces nosotros somos tan facilistas, ¿no? A veces también pedimos una persona de Dios, pero por querer tratar de que nos facilite la vida, ¿no? O peor aún, a veces he visto hogares, matrimonios, donde que el hombre no quiere cambiar, pero no quiere cambiar porque está seguro de que tiene una mujer de Dios. Y a la final la mujer de Dios algo ha de ser. Pero yo creo que es verdad lo que tú dices, no hay nada mejor que si yo quiero una mujer de Dios, yo también como hombre y como hombre de Dios voy a tener que cuidarme, voy a tener que seguir esa línea, ¿no? Porque obviamente ahí es lo que temprano hablaba mi esposa en el culto, o sea, la ley de la siembra y la cosecha, o sea, cómo yo puedo querer cosechar una persona íntegra, pura y todo, cuando yo realmente he sido rodado, pero más que pelota de básquet. Entonces no resulta así tampoco, ¿verdad? Sino que una persona tiene que aprender también a guardarse, sí, así como quiere que una persona venga realmente cuando se ha guardado. Yo siempre hablo con mis hijos y les digo, yo le doy gracias al Señor. Y ustedes, claro, no confiados porque naciste de un hogar cristiano y viva la vida, ¿no? Tú no te salvarás por mis oraciones, sino que tienes que pelear tu pelea también, tu batalla, Amén. mis hijos. Cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus batallas, la salvación es personal y de lo que sí les digo a mis hijos, yo le doy gracias al Señor porque no son parte de quizás de un mundo donde yo salí, de un mundo de donde yo salí, de un lugar de donde yo salí. Ellos son partes del Señor, son parte del Señor. Esta es tu familia, esta es su familia. Yo le doy gracias por eso al Señor. Mi hijo me decía, ¿cómo le amas al Señor? Le amo porque me hizo libre. Amén. Amén, mi Anita. Anita, aquí tenemos algo que te dicen. Dice, veo que eres una mujer que hablas con libertad con tus hijos. Ahora vemos que se ha roto la relación por causa de la tecnología, ¿no? Y claro, sabemos que no es buen amigo el internet, pero ¿qué haces tú para mantener esa relación con tus hijos? El poder contar tus historias. Wow. A ver, no es... Sí, ¿qué hace? Perdón, no, te están es como hablando lo que ven en ti. Dice, vuelvo a repetir, veo que eres una mujer que hablas con libertad con tus hijos. Ahora vemos que se ha roto la relación por causa de la tecnología. Y claro, sabemos que no es buen amigo el internet, ¿verdad? Pero ¿qué haces tú para mantener relación con tus hijos, el poder contar tu historia? O sea, creo que esta no es pregunta, sino creo que te está hablando del trabajo que tú tienes, ¿no? Del trabajo que haces, que generas en tu casa para poder poquito a poquito, como es quebrantar, resquebrajar ese vínculo que hay entre el joven y la tecnología hoy por hoy, ¿no? Porque es algo bastante difícil, ¿no? Y que bueno, y que vemos que Dios te ha dado incluso la sabiduría para poder poquito a poquito mediante el diálogo ir rompiendo esos vínculos, ¿verdad? Qué bendición. Acá tengo otra pregunta, dice.
¿En algún momento de tu vida sentiste no poder perdonar a alguien? ¿Se te fue difícil? Sí, sí fue muy difícil. Fue muy difícil. Para mí eso fue una pelea muy fuerte, porque con mi esposo, por yo decía que soy era resentida, no perdonaba fácil. Ahora para mí, el Señor me ha hecho libre. Para mí perdonar, como sabe mi suegra que está por ahí, la verdad, sí, había esos choques, pero yo le doy gracias al Señor porque hay esa libertad en mi vida, hay esa libertad en mi vida y le doy gracias al Señor. Eh, yo le agradezco mucho a mi Señor, me hizo libre en eso, en perdonar. Eh, yo decía, yo hablaba con mi esposo, le decía, dice la palabra que ama a tus enemigos como a ti mismo. O sea, si tú no amas a tus enemigos, o sea, tú no te amas. Si tú te amas, tienes que perdonar a tus enemigos. Claro, y muchas veces el enemigo tuyo mismo son los de tu casa y el que duerme en tu cama. Bueno, qué bendición, qué alegría, qué alegría. Bueno, para mí cuando yo les miro a mis hijos y yo veo, no es que porque mis hijos pasan algo, no, sino que yo sé que es el Señor que me lleva, vengan niños, o sea, me lleva a hablar con ellos. Y a ellos les encanta escuchar la historia, mi historia, con su papá, ¿no? Les encanta. Mami, cuéntanos, mami, esto, ahora que la luz y todo eso que se va, es mucho más. O sea, ahí la gran excusa, ¿verdad? Pero yo aprovecho esa parte para hablarles de la palabra, para hablarles lo que ahora el joven y lo hace, ¿no? A toda libertad de hablar del área sexual de un joven. Y hablar del área sexual no es fácil, es un tiempo bastante difícil que mucha gente ya no lo quiere practicar, ¿no? Y es verdad lo que tú dices. Sigue mi Anita. Para mí es muy difícil. Yo aprendí en el Señor como madre a hablar de eso. Me puedo imaginar. Muy difícil. Claro mí. Que sí. Pero el Señor me ha dado esa sabiduría de poder hablar con ellos. Porque mi hijo me sabe decir, no te da vergüencita, a mí me da vergüencita. Le digo, no, yo tengo que hablarte de esto. Yo sé, le digo, yo tengo que hablarte de esto, de esto, de esto. O sea, yo tengo que hablar contigo, le digo, porque en este mundo el joven piensa que porque es hombre y para ser mejor hombre tiene que tener muchas mujeres. Y para ser mejor mujer tiene que estar con muchos hombres. Entonces yo les hablo así a mis hijos, les hablo así. Yo cuando les cuento la historia aprovecho ese momento de hablarles y de decirles cómo está este mundo, ¿no? Cómo está la juventud, cómo el Satanás ha pervertido todo esto. Todo esto del área sexual. Amén. Como yo les digo a mis hijos, esto es bendecido por el Señor, pero dentro del matrimonio. Amén, muy bien, Anita. Es así, exactamente. Y qué bueno, qué bendición que, al menos viniendo de ti, y con respeto lo digo, ¿no? Porque para una persona, por ejemplo, cuando no ha sido sanada, cuando una persona que no ha sido sanada, por ejemplo, en este caso de los complejos o de abusos sexuales o algunos casos similares, les es difícil hablar de esto. De hecho, estos casos llegan a afectar incluso en el matrimonio luego de. ¿Por qué? Porque obviamente la persona empieza a imaginarse lo que en algún momento, vivió o cómo se atravesó, ¿no? Entonces, qué bueno. Veo realmente que Dios ha hecho la obra increíble en tu vida, porque de una persona que tuvo ese tipo de problemas, ver ahora que tú puedas hablar con toda libertad con tus hijos, eso es realmente una bendición, una transformación de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Creo que hemos terminado, mi Anita. Y bueno, no queda más que agradecerte. Gracias por haberte prestado para este tiempo. Esperando muchísimo en el Señor que estos testimonios realmente hayan sido de mucha bendición, mucha bendición para las personas que
que se conectaron y que también durante el transcurso de la semana, o quizás en algún momento, ¿no? Ahora que estamos aprovechando, ahora que estamos también ya incursionando en lo que es en la plataforma de YouTube. Por cierto, les animo a que vayan a YouTube también. Allá tenemos otros testimonios que no hemos presentado en este tiempo, así que desde ya les hago la cordial invitación. Paséese, des una vueltita por ahí, no cuesta más que 25 centavos el bus. Así que mi Anita, qué alegría poder haber estado aquí contigo. Gracias una vez más. Y queridos amigos, eso prácticamente ha sido todo por este día. Que el Señor me los bendiga, que el Señor te bendiga, Anita, y gracias por haber estado una vez más aquí. Bendiciones a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Amén. Gracias, mi Amén. pastor. Bendiciones, mi Anita. Cuídate mucho.